Que muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a Charo, a toda la librería, a Ana, por ser el primer, ¿no?, del club de lecturas, por estrenar este club. Es verdad lo que decías de compartir. Yo creo que la lectura, que es algo individual normalmente, no es un placer solitario, vamos a decir, sin ambigüedad. Este placer solitario... Ahí está muy español. Sí. Pues bien. Este placer solitario se puede compartir también, ¿no? Que mejor aún, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pues sin ambigüedad tampoco. Es exactamente lo mismo, ¿eh? La lectura es algo que yo creo que se transmite el placer, además, cuando alguien está ilusionado con un libro, aunque la historia, aunque el autor no nos gusta, yo creo que a veces es que nos da muchas ganas de leer esta historia. Tiene un poder mágico, ¿no? Y el poder de la literatura también, y de eso de los libros, es poder escaparte, incluso si no tienes mucho dinero para viajar, si no te gustan mucho cosas en tu vida y tal, coges un libro, nada, y apenas entras en él y ya estás fuera de ahí. Si nunca te has atrevido a viajar, ya estás viajando. Si nunca te has atrevido a cambiar de vida, pues ya estás cambiando de vida. Si querías ser médica y que no pudiste serlo, pues abres y eres médica, ¿no? Eres lo que sea, cualquier héroe. Eres un fakir, aquí eres una niña, eres también un controlador aéreo, hay muchos personajes así. Eres un marabú, un charlatán. Bueno, es bastante amplio y eso es una maravilla, ¿no? Para los que lo leen y también para los que los escriben, porque yo soy de esas personas que escriben con mucho placer. Hay una leyenda en la literatura, sobre todo en Francia, es que escribimos con mucha tortura, ¿no? Cosas muy serias, muy enredadas, que nos gusta mucho la cultura llevada a un extremo que a veces nadie nos entiende, porque estamos refiriendo a libros que nadie se ha leído, estamos diciéndolo con frases que nadie entiende y todo eso, pero eso no es verdad. Hay también autores que quieren decir cosas muy simples, que también tienen mucho valor, pero para que sea más democrático y que todo el mundo pueda entrar directamente. Yo, cuando escribo, es como un billete de avión. Yo soy una puerta de aeropuerto y conmigo os doy el billete directamente. No tenéis que leer 4 veces el párrafo, 5 veces para entender. Uso un estilo que es bastante ingenuo, es adrede, porque quiero que la persona que lo lea ya se vaya conmigo de viaje o ya entre en la historia. Decías tú que ya te había costado al principio, es verdad, porque... No justamente la sencillez que hace muy fácil el viaje, es el prejuicio. Sí. Hay algo demasiado fácil de leer, claro, al principio, justamente lo contrario, ¿no? Y con cosas con mucha imaginación también, cosas que no son plausibles o que no son reales. Exacto. Y tal. Y sin embargo, eso. Y yo soy el primer escéptico. Y me he pasado la vida demistificando a los charlatanes de cualquier nacionalidad y tal. En YouTube tenía un programa en que explicaba todos los trucos que se hacen para estafar a la gente y tal. O sea, soy una persona muy escéptica. Pero cuando escribo libros me gusta también esta ilusión, la magia, ¿no? Que hace que vais a creer en algo. Decir, vale, es imposible, pero yo voy a creer en eso. Y además eso puede ser una filosofía de vida. Yo creo que en la vida todo es posible en el momento en que tienes voluntad para hacerlo, y no hay que decirse que una cosa es imposible. A lo mejor es imposible de la manera que te lo planteas, pero hay trucos y puedes desviar un poco y obtener la misma cosa yendo por un camino bastante diferente. Son los mensajes que me gusta transmitir en mis novelas. Entonces dice, claro, al principio empieza por una chica que llega en bikini en una torre de control en París y que pide al controlador aéreo que le dé el permiso para despegar. Y entonces él se cree, claro, que es un despegue por avión, ¿no? Por avioneta. Entonces que es el día en que hubo la erupción del volcán ese islandés, que nos ha tocado a todos los que viajaban aquel día, de hecho. Y entonces le dice que no puede darle el permiso, pero se da cuenta de que si está en bikini y que es París no tiene playa, ¿no? Es como Madrid un poco, que Madrid no tiene playa. Pues es que no quiere despegar en avión, en avioneta o lo que sea, es que quiere despegar batiendo de los brazos para volar. Entonces aquí, claro, te dice ¿qué le pasa al tío que ha fumado, ¿no? para escribir cosas así. Pero no, hay que entrar, como decías tú, como Alicia en el País de la Maravilla. Si lo lees, te dice el Lewis Carroll, este ha fumado el paquete entero, ¿no?
porque vaya movidas. Sí, pero entras porque de pronto te dice, vale, la realidad es esta, pero yo voy a entrar en una historia, ¿no? Es un pacto tácito que se hace entre el narrador, el autor y el lector, y te dice, vale, me lo voy a creer y tal. Finalmente te enteras, si lees todo, lo importante es que se lea todo, porque al final es como Agatha Christie, porque ya aprendes algo muy importante, y todas las piezas del puzzle que yo voy ahí metiendo durante todo el libro ya entiendes. Yo te voy dando piezas de puzzle, pero no tienes el modelo, no sabes lo que estás construyendo. Y al final le pone la última pieza y dice, Dios mío, y es eso lo que pasa al final, una cosa que hace que entiendas todo. Y es una novela muy realista finalmente, todo es plausible, como El Fakir también. Era todo muy plausible y explicaba siempre, cuando metía alguna fantasía, siempre explicaba que esto se podía hacer de verdad, de tal manera, explicaba las cosas. Pues estas novelas son muy positivas, incluso si en esta, entonces estamos perfectos aquí con el té, que de hecho está muy bueno, porque esta historia está ambientada en parte en Marruecos, entonces va perfecto con el té, ¿no? Ya se puede oler a las especias y todo eso, pero también se puede oler, más que especias, a productos de medicina, porque de verdad que se ambienta en un hospital en Marruecos. La historia es la de una chica francesa que es cartera y que ha adoptado una niña marroquí que está enferma. Y entonces le quiere dar la vida que esta niña no ha podido tener, porque lleva 7 años en este hospital, nunca ha salido, tiene una enfermedad que es esta nube que se ha tragado, no os digo lo que es para que lo descubráis. Y ella, como tiene más dinero y tal, pues la adopta para llevársela a París, que la traten mejor, bien, los médicos y tal, y que se pueda salvar un poco y tener una vida mucho mejor. Es la magia, darle la magia a esta niña que no ha podido tener, pues va de eso. Y lo que pasa es que, claro, llega aquel día, el día de la erupción volcánica, y no se puede viajar ni en avión, ni en tren, ni en coche, ni en nada. De aquí esta idea de volar. Yo creo que es una fantasía de todo el mundo, de volar. Mucha gente hace sueños, ¿no? Cuando sueñas a veces que estás volando. El hombre siempre ha querido volar. Aquí también el primero decía, imposible, porque la ley de la gravedad nos clava al suelo. Y otro dijo, ya, imposible, pero con trucos se puede hacer algo. Y se inventó el avión, se inventó el cohete, se inventó el globo aerostático. Entonces, veis que lo imposible ha podido ser posible. Y es así en toda la vida. Este libro es un libro con una historia muy bonita entre una madre y una hija, que quería un lazo muy importante, que también sirve para los padres, porque yo no soy una mujer, yo no soy una madre, yo soy un hombre y soy un padre. Y lo he escrito metiéndome en este personaje femenino para cambiar. Yo quería intentar un poquito, como decía, yo soy fetichista, me gustan los tacones, ¿no? Pues aquí llevo tacones en este libro. Y entonces he metido mucha magia y mucha poesía. Pero también es el amor paterno, o paternal, no sé cómo se dice, pero que es lo mismo que el amor materno. Y tenéis muchos protagonistas, muchos personajes, entonces la cartera, su niña, el controlador aéreo, que le va a permitir a esta mujer volar, y sobre todo los que le van a enseñar a volar, porque volar se enseña. Si quieres volar así, puedes intentar, pero es bastante difícil de hacer. Tienes que ir primero a una formación, un curso intensivo, en un monasterio tibetano que está al lado de París, en Versalles, donde los monjes estos te van a enseñar a volar y que con mucha voluntad puedes elevarte del suelo y vais a tener un viaje por el cielo. Yo soy un admirador de Julio Verne, siempre me ha encantado esta imaginación que tenía y de hacerlo todo posible. Él ha inventado muchas cosas ha ideado, vamos a decir, muchas cosas que se inventaron después. Por ejemplo, el submarino. El submarino lo ha inventado un español, Peral, pero antes, unos 20 años antes, yo creo que Julio Verne ya lo ha ideado en 20.000 leguas bajo los océanos, de viaje submarino, perdón. Las botellas, que eso las botellas las inventó el comandante Cousteau, pero Julio Verne ya decía que el capitán Nemo llevaba un sistema, eso para respirar con oxígeno y todo eso. Entonces, él
él también imaginó este viaje de la Tierra a la Luna y después ya se hizo. Bueno, era bastante visionario, ¿no? para inventar cosas así. Y entonces me gustaba mucho yo vivía de niño con este mundo de Julio Verne en que todo es posible, estos viajes en globos, la vuelta del mundo en 80 días y tal. Y es un poco lo que estoy haciendo ahora, quiero decir, contemporáneo. Ya no viajamos en un globo estático, sino en un armario de IKEA. Ya he puesto un poquito estos cuentos con la salsa moderna, contemporánea, porque yo vivo ahora, aquí y ahora. No soy un autor del siglo pasado ni del siglo que viene, sino de ahora. Entonces pongo referencias. Me gusta mucho jugar con las marcas, ¿no? Yo creo que ahora a la gente les habla mucho las marcas. Es algo que no se hacía mucho en la época, justamente. En la época de Julio Verne no se citaban marcas. Había marcas en aquella época, pero nunca se citaban en la literatura. Ahora ya se hace bastante, ¿no? de mencionar a productos y cosas de ahora. Y eso siempre me hace gracia. Es un contraste, ¿no? Porque te esperas de la literatura que sea, como decía, seria, y así de pronto se te viene IKEA, de pronto se te viene una referencia a Adidas o Nike o lo que sea, y entonces este contraste provoca un poco de humor, ¿no? Que sea francés o español, o inglés, que son más raros aún que nosotros, ¿no? Creo que el humor español es bastante parecido al humor español, al francés. Los libros los traduzco yo, bueno, con mi mujer, que ya es española. Entonces adaptamos los libros, cambiamos cosas para que justamente este humor francés, que a veces no se puede traducir, ya se pueda adaptar y entonces para que sea más comprensible, ¿no? Para el lector español. Y entonces eso, un viaje, lo más importante en la vida yo creo que es viajar, viajar con nuestros pies o viajar en nuestra cabeza. Cuando las cosas no pasan bien en la vida como querías tú, yo creo que es una vía escapatoria esta de poder irse durante pues, 1 hora, 2 horas, unos días con un libro que ya te hace llegar a otro sitio. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo, bueno, he escrito, va a salir, como decías, mi próximo libro en Francia, que es Napoleón, que descongela ahora y se va a luchar contra los yihadistas. Pues cuando lo escribí, claro, porque yo no vi ningún político ya por la labor de irse para allá y de meterles cañas a todos. Entonces me dije, si no hay ningún vivo, tengo que ir a buscar a alguien que sí que tenía, ¿no? Tenía eso. Y Napoleón, pues tenía sus cosas buenas y malas, pero era un tío que cuando tenía ideas, pues iba hasta el final. Ahora, la verdad que somos muy políticamente correctos, a veces demasiado, ¿no? Yo no digo de ir a matar todo el mundo, de hecho en este libro no mato a nadie, pero soluciono el problema. Bueno, no yo, Napoleón. Napoleón soluciona el problema sin matar ni a una persona. Y cuando lo he escrito, cuando lo estaba escribiendo, yo me decía, ¡oh, qué bien, estamos salvados, qué fuerte y tal! Y me recreaba en eso. Yo creo que el lector, cuando abra uno de mis libros, porque modifico el mundo, cosas malas que pasan en el mundo y tal, pues intento modificarlas y tal, corregirlas, pues yo creo que la persona lea y diga, oh, esto ya no existe, o esto qué bien, y como lo de Napoleón, pues ya estamos salvados, ¿no? Ya Daesh, el Estado Islámico, todo eso ya no es un peligro, ya tal. Y esto es muy importante, aunque cuando después dejas tu libro dices, oh, pues ya... No, es que no, nada ha cambiado en el mundo y tal, pero por lo menos te ha cambiado un poco la visión de las cosas. En el Fakir hablaba de la inmigración ilegal, porque yo era inspector de policía en aquel tiempo, trabajando en un servicio que en España se llama UCRIF, para los que conozcan, en Francia se llama UCRIEST, y que desmantela a las redes de inmigración ilegal. Y veía a todos esos migrantes, ¿no? Y yo me decía, pues finalmente no han hecho nada malo, porque en la policía toda la gente que vemos, claro, han hecho algo malo, si no, no los vemos, ¿no? La gente roba, mata, viola, bueno, hace cosas. Y ellos lo único que hacen es solamente cruzar una frontera, que tú lo haces muy fácilmente porque te dan un pasaporte y un visado, pero a estas personas solamente porque han nacido, eso es la lotería, ¿no? Tú no escoges dónde naces, pues han nacido del otro lado del Mediterráneo y no pueden entrar en espacios Schengen y tal y viajar. Y entonces era mi observación de eso. Ahora está muy de moda por lo que está pasando ahora en Siria y
todo eso. Pero finalmente es que no esté más de moda ahora que antes. Yo cuando lo escribí estaba muy de moda también. Y es que desde que existen las fronteras hay inmigración ilegal. O sea, es normal, porque a partir del momento que es una frontera, pues la gente que quiere pasar la frontera lo va a hacer de manera bastante más o menos legal. Y entonces era mi observación de esta cosa en el tema. En la niña el tema es más bien sobre la enfermedad, el positivismo, la vida, lo que nos da, y de nunca ser fatalista y de pensar que las cosas siempre pueden cambiar. Y es verdad, siempre que estamos vivos, pues ya pueden cambiar las cosas. Ya cuando ya estamos muertos, pues eso sí que ya no se puede cambiar, ¿no? Nuestra vida. Pero en cuanto te queda siempre algo en la sangre y en las venas y tal, para avanzar, pues siempre hay que pensar en las cosas buenas y para salir adelante. Yo creo que eso es muy importante. Entonces me categorizan por eso en los feel good books, que sea en Francia, en España y tal. Y hombre, siempre me preguntan, ¿no le molesta que le digo, ¿cómo me va a molestar que digan que mis libros hacen bien a la gente, ¿no? Eso no puede molestar a nadie, ¿no? De dar un poco de alegría y de placer a personas y a lo mejor enseñar cositas, algo de filosofía, porque estamos muy por la filosofía asiática que nos enseña muchas cosas y finalmente no hemos aprendido más cosas desde Sun Tzu y desde aquella época que todavía se usa en empresas, en congresos así, se sacan los viejos libros para hacer como desarrollo personal ahora, ¿no? Porque esas cosas no cambian nunca. Y el positivismo es una cosa que nunca cambia. Solamente hay que cambiar tú el chip para poder avanzar. De eso los colores de mis portadas, que son así muy azul, amarillas y tal. Muchas referencias literarias, que sea seria, que sea clásica, y muchas referencias también a cultura muy de ahora, como decía antes, y que no son culturales ni nada. Puede haber Pekín Express, está Top Chef, o sea, reconoces muchas cosas. Y me burlo. Muchos políticos, está Rajoy, está el presidente francés, Hollande, hay Putin, y soy siempre irónico, ¿no? con esto de la política, porque a veces pues no hace falta inventar cosas, ya los ves hablar y lo que dicen es que ellos ya son bastante ridículos con lo que dicen, no hace falta ni caricaturarlo, que sale así ya. Han pasado muchas cosas en la política. Yo creo que de derecha o de izquierdas es lo mismo, porque al final y al cabo siempre se tienen que meter ellos, aunque te prometan cosas impresionantes, ellos siempre se tienen que meter en una constitución que no se puede violar y muchas leyes así que no pueden violar. Entonces, aunque te prometen la luna, no te la pueden dar porque no puede ser. La ley dice que no se puede dar la luna, por ejemplo. Es decir, entonces es bastante divertido este juego siempre con las elecciones y tal. Y entonces me río un poco de eso. Porque quieren todos condecorar a esta mujer que vuela, ¿no? Y ya veréis, esto da pie a situaciones un poco humorísticas. Siempre hay mucho humor, aunque pues hable de la enfermedad, aunque hable de la inmigración ilegal, está hecho para reírse. Además, hay un cambio de tono cuando estás tratando la enfermedad tal y como es, ¿verdad? Es diferente a cuando estás tratando otro tipo de situaciones. Sí. Pero ahí cambia, la voz del narrador es mucho más seria, más... y poética. Sí. Yo no digo las cosas como se dicen, las digo de manera más poética. Se entiende, pero no lo digo de una manera muy cruda. Exacto. Lo digo de manera más suave. Yo creo que es muy importante siempre que tienes una enfermedad grave o tal, de ver las cosas también con más suavidad, intentarlo por lo menos, o si a ti te toca o si le toca a alguien de tu familia o tal, siempre ver las cosas con más suavidad, porque somos adultos y tal, la realidad sabemos lo que es, ¿vale? Pues yo creo que no hace falta recrearse en eso. Lo más importante es dar un poco de ilusión y magia a estas cosas para vivirlo mucho mejor. Así se ve mucho mejor. Y entonces hay muchísima magia, eso es lo que se puede decir de mi libro, que les meto mucha magia. Y eso que he luchado mucho contra los magos. No, luchado, no, pero he explicado todos los trucos de
que tenéis que ver, magia y tenéis tal. que entrar en su página web, súper recomendable, y ahí están los enlaces que comenta él, destripando los trucos de magia. A los niños no le abráis los enlaces, por favor, pero es muy divertido, la verdad. Sí, eso, yo rompo un poco la ilusión. Es divertido porque en este programa rompo la ilusión y en mis libros, al contrario, doy la ilusión. Pero sobre todo el mensaje que quiero dar es que no hay que... es la creencia ciega. Hay mucha gente que cree en cosas, pero de manera muy ciega. Es un poco lo que estamos viendo de manera un poco exagerada, pero con los yihadistas. Creen en algo realmente y lo creen de manera ciega. Y dicen que porque la Tierra no sé si gira alrededor de... Bueno, vienen contra todo, contra la física, contra lo que se ha demostrado. Dicen que no, que eso no vale porque Dios ha dicho que tal o tal. Bueno, me parece muy bien la creencia, yo creo que es importante, cada uno cree en lo que quiere, pero no hay que ser ciego y decir, vale, yo sé lo que hay, pero quiero creer en eso y tal y tal. Entonces siempre he luchado contra eso. Hay mucha gente que cree en la magia, que cree realmente en la magia, que cree que... Y no, la magia no existe, lo siento, pero la magia no existe, son solo trucos. Y entonces explicaba los trucos diciendo, pues mira, esto no, es que no. Entonces, y lo repetía, pero yo creo que no se puede convencer y cuando una persona cree en algo es muy difícil convencerla. Aunque le des pruebas de que eso no puede ser y no existe, prefiere creer que existe. Y si vive mejor así, pues mira, mucho mejor. Una cartera y su particular concepto de la mayonesa y de la vida. La primera palabra que pronunció el viejo peluquero cuando entré en su salón fue una orden breve y tajante digna de un oficial nazi o de un viejo peluquero. Siéntese. Dócil me sometí, antes de que él me sometiera con sus tijeras. Enseguida comenzó su danza alrededor de mí, ni siquiera esperó a saber con qué corte de pelo deseaba salir de su peluquería o con qué corte de pelo justamente no deseaba salir. Habría lidiado antes con el rebelde pelo afro de un mulato, ahora ya no tenía más remedio. ¿Le gustaría escuchar una historia increíble?, le pregunté para romper el hielo e instaurar un clima cordial. Lo que quiera, con tal de que deje de mover la cabeza, acabaré cortándole una oreja. Consideré que ese lo que quiera era un gran paso, una invitación al diálogo, a la paz social y a la armonía entre seres humanos y al mismo tiempo intenté olvidar lo más rápidamente posible en virtud de esos mismos acuerdos de fraternidad la amenaza de amputación de mi órgano auditivo. Bien, veamos. Un día mi cartero, que es una mujer encantadora, dicho sea de paso, se presentó en la torre de control donde trabajo y me dijo: «Señor Mengano», es mi apellido, «necesitaría que me diese permiso para despegar. Sé que esta petición puede parecerle insólita, pero es así. No se haga preguntas. Yo dejé de hacérmelas cuando todo comenzó. Solo deme permiso para despegar de su aeropuerto, se lo ruego». La verdad es que a mí su solicitud no me parecía tan insólita. A veces venían a verme particulares que se habían arruinado en las escuelas de aviación cercanas y que querían seguir haciendo horas de vuelo por su cuenta. Lo que me sorprendía, sin embargo, era que ella nunca antes me había hablado de su pasión por la aeronáutica. Bueno, nunca habíamos tenido demasiadas oportunidades de conversar, ni siquiera de cruzarnos. Yo alterno turnos de día y de noche, pero bueno. Normalmente se limitaba a llevarme el correo a casa en su viejo 4 latas amarillo. Nunca había ido a verme al trabajo. Lástima, porque era un bombón. En condiciones normales, para este tipo de petición, la mandaría al despacho de planes de vuelo. El problema es que hoy el tráfico aéreo es un caos por culpa de esa maldita nube de cenizas y no vamos a poder atender a los vuelos privados, lo siento. Viendo su cara de desconcierto, tenía una cara de desconcierto muy bonita y eso sembró el desconcierto en mi corazón. Fingí que su caso me interesaba. ¿Qué pilota? ¿Una Cessna? ¿Una Piper? Dudo mucho. Se notaba que estaba molesta, que mi pregunta la incomodaba. Eso es justamente lo insólito de mi petición. No piloto ningún avión. Vuelo sola. Sí, eso lo había entendido. Vuela sin instructor. No, sola, quiero decir, sin aparato, ni instructor. Así. Levanto los brazos por encima de la cabeza y ejecuto un giro sobre sí misma, como una bailarina de ballet. Por cierto, ¿le he dicho que iba en bañador? Olvidó ese pequeño detalle, respondió el peluquero, ahora concentrado en pelearse con mis rizos. Sabía que los controladores aéreos llevaban una buena vida, pero esto es el colmo. El viejo tenía razón, los controladores de Orly no podíamos quejarnos, pero eso no impedía que de vez en cuando hiciéramos una pequeña huelga sorpresa.
solo para que la gente no nos olvidara durante las fiestas. Bueno, esto, llevaba un bikini de flores, proseguí, una mujer muy guapa. No pretendo entorpecer su tráfico, señor controlador, solo quiero que me considere un avión más. No volaré tan alto como para que la nube de cenizas me afecte. Si hay que pagar las tasas de aeropuerto, no hay problema, tenga. Me tendió un billete de 50 euros que saco de no sé dónde. En cualquier caso, no de su gran cartera de cuero, puesto que no la llevaba. Ya no daba crédito. No entendía nada de lo que me contaba, pero parecía muy decidida. ¿Acaso me estaba diciendo que realmente podía volar? ¿Como Superman o Mary Poppins? Durante unos segundos pensé que a mi cartera se le había ido la olla. Resumiendo, un buen día su cartero, que es una cartera, irrumpe en su torre de control en bañador, aunque la playa más cercana está a cientos de kilómetros, y le pide permiso para despegar de su aeropuerto batiendo los brazos como una gallina. Veo que está atento. Cuando pienso que el mío solo me trae facturas, suspiro el hombre limpiando el peine en su delantal antes de volver a meterlo en mi cabello. En la otra mano las tijeras tintineaban sin parar, como las garras de un perro sobre el parquet o como las de un hámster en una rueda. Todo en su actitud indicaba que no creía ni una palabra de lo que estaba contando. No se lo podía reprochar. Bueno, ¿y qué hizo? Me preguntó sin duda para ver hasta dónde podía llegar mi imaginación delirante. ¿Qué hubiera hecho en mi lugar? No lo sé, yo no trabajo en la aviación y además no estoy acostumbrado a ver entrar chicas guapas medio en pelota en mi peluquería. Estaba confuso, añadí, ignorando las bromas del viejo refunfuñón. Pensaba que nada podía desconcertar a un controlador aéreo. Soltó irónico. ¿No se les paga para eso? Esa imagen es un poco sobredimensionada. No somos máquinas. Como iba diciendo, ella me miró con sus ojos de muñeca de porcelana y me dijo, me llamo Providence. Providence Dupois. Espero a que sus palabras hicieran efecto en mí. Parecía estar quemando su último cartucho. Creo que me dijo su nombre para que dejara de considerarla una simple cartera. Estaba tan desorientado que durante unos segundos incluso pensé que era, bueno, ya sabe, una chica con la que había tenido una aventura y a la que no había reconocido. Tuve éxito en mis años jóvenes, pero no había ninguna duda. Incluso sin la gorra y sin el pequeño chaleco hortera azul marino, esa chica supercañón era mi cartera. Hacía unos segundos que el peluquero había retirado el peine y sus tijeras de mi pelo encrespado y los mantenía suspendidos en el aire. ¿Ha dicho Providence Dupois? ¿La Providence Dupois? Exclamó dejando los instrumentos en la mesa de cristal que había delante de mí, como si de pronto le hubiera cometido un profundo cansancio. Era la primera vez que daba alguna señal de interés desde que habíamos empezado a hablar. Bueno, desde que yo había empezado este monólogo. ¿Se refiere a la mujer de la que hablaron todos los periódicos? ¿La que voló? La misma, respondí, sorprendido que la conociera. Pero claro, en aquel momento para mí solo era mi cartera, la bomba sexual del 4 latas amarillo. El peluquero se desplomó en el sillón vacío que había a mi lado. Parecía como si una estación espacial acabara de caer sobre sus hombros. Ese día me trae recuerdos bastante duros, dijo con la mirada perdida en algún lugar entre las losetas blancas y negras de la peluquería. Mi hermano murió en un accidente de avión, precisamente el día en que esa famosa Providence Dupois se dio a conocer por ese extraño suceso. Paul, mi hermano mayor, se iba unos días de vacaciones al sol. ¿Cómo iba él a imaginar que serían unas vacaciones tan largas? 162 pasajeros, ningún superviviente. Yo pensaba que Dios cogía el avión como todo el mundo. Debió de llegar tarde a facturación ese día. El hombre levantó la cabeza, una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Bueno, hablemos de cosas más alegres. Dígame, ¿volaba de verdad? Quiero decir, ¿usted vio volar a la tal Providence Dupois? Lo leí en la prensa, pero dicen tantas tonterías. Me gustaría saber la verdad y nada más que la verdad. Los medios no estaban ahí. Se hicieron con las noticias después y le dieron mucho bombo, alimentando los rumores más disparatados. Incluso llegué a leer que Providence Dupois había volado en su Renault amarillo hasta Marruecos y que chocó contra una nube. Lo que no está muy lejos de la verdad, claro, pero no es exacto. Yo le voy a contar la verdad sobre lo que pasó ese día en Orly. La verdadera historia. Y créame, eso no es más que la punta del iceberg. Como llegó ahí la cartera y lo que ocurrió, después quizás sea aún más impresionante y ha puesto en entredicho muchas cosas en mi mente cartesiana. ¿Le interesaría escucharlo? El peluquero señaló el salón vacío con la mano. Como ve, esto está abarrotado, dijo con ironía.
Pero podría hacer una pequeña pausa. Venga, sea diferente de las eternas historias de bodas o bautizos que me cuentan las clientas cada vez que vienen a que les cargue el moño. Añadió el viejo con un aire de falsa indiferencia, cuando en realidad se moría de ganas de saberlo todo y yo de contarlo todo.